y manos al chamuchipeche. Ahora vamos a otro lado. Acompáñenme. Pachamamita, permiso para empezar a tolar. Una hormiguita. Por allí. Ja. Después de esto, vamos a hacer guacho para sembrar. Para saber cuándo tolar veamos la luna. Para que se pudran las guerras malas, toca ver la luna que esté así. Miren lo que encontramos, que es esto es cebada. ¿Saben para qué sirve? Vean lo que podemos hacer. Ya. Esto boto y esto. Ya. Acabamos de tolar y hacemos el guacho. Así toca hacer de todos los guachos, para sembrar allí. En otro video sembraremos con mi mamá. No se olviden de vernos. Chao. Hoy aprenderemos a sembrar maíz. Primero desdoblamos el maíz. Para sembrar, veamos la luz. No se debe sembrar cuando la luna está llena, sino en estas fases de la luna. Pedimos a la madre tierra. En Taiteco, una mamita, y me por Taiteco, Tacurumpani, Alpeines mamita, Tacuchipani, y mi mamita también chispa, en Taiteco, con chispa, tuve gran ojonata, Cuchisca Capani, sin Taite, 26 Capani, Guaira mamita, si necesita frío mamita, Puyua, me manda hasta mi auto, Pumuspa, Santa Ojonata, Alivita, 26 Capani. Hacemos hueco en la tela y ponemos los semillas.
Así sembramos el maíz. Kaykaman. Acompáñenme a quitar las garitas de maíz. Así toca quitar las malas hierbas. Remover la tierra para que crezcan las plantas. ¡Ay, ay, ay! Con esta plantita nos vamos a cuidar. Este se llama calawali que estoy raspando para los pies. Con esto vamos a curar el pie. Veíamos la luna. Así toca cuidar las plantitas de maíz. Gracias por vernos. Kaykaman. Para cosechar el maíz hay que ver todo amarillo. Los pájaros ponen huevos. Cuando la luna está en esta posición y el sol es amarillo, ha llegado el momento para cosechar. Para pelar el maíz debemos utilizar este pincho. Primero tomamos un pedacito de madera y tomamos un pedazo de hilo. Luego amarramos con hilo la punta de esta madera. Así está hecho el pincho. Esta sabana se llama jalisuma. Para amarrar la jalisuma, primero tomamos las dos esquinas de un extremo, luego amarramos así. Y tomamos las dos otras esquinas, cruzando por debajo del brazo, amarramos así.
Ahora en la sabana ya se formó una fundita para guardar el maíz. Ya estamos listos. Vamos a cosechar el maíz. ¡Vamos! Cortamos las hojas del maíz con este pincho. Miren cómo sale el maíz. Es muy amarillo como el sol. Guardamos aquí. Miren cómo sale el maíz, bonito con pelo blanco. Y crece sobre las cañas. Miren, está sano. Con esto podemos hacer tostado, chicha, pan, colada y más comidas, ricas comidas más. Así cosechamos maíz. En los tiempos de cosecha también se baila Inti Raymi. Gracias amigos por ver. Chao.